Corazón en el corazón del Señor y escuchar de Él. Amén. Antes de orar, quisiera orar, pero antes de eso quisiera que leyéramos un pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, que va a ser el pasaje base que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace varios días para que lo leamos juntos. Y de ahí, con la ayuda del Señor, entonces en Colosenses voy a leer ahí en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el verso principal de la carga que el Espíritu ha puesto en mi corazón es el versículo número 11. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu preciosa palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Te rogamos que seas tú, por tu Espíritu Santo y por la vida de tu Hijo, que nos has transmitido por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos alumbres en esta mañana, Señor. Te rogamos y necesitamos ser alumbrados y tocados por ti, Señor, porque sabemos que la verdadera obra tuya, Señor, es la que tú puedas hacer en nuestro interior por tu Espíritu Santo, porque tú encomendaste una obra preciosa al otro Consolador, Señor, la de revelarte y recordarnos y enseñarnos y fortalecernos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Presentamos tu palabra, tu santa palabra, delante de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor ponía este versículo en estos días en mi corazón. Digamos que en varias ocasiones el Señor me lo ha hablado de manera personal, pero ya en estos días el Señor me lo ponía como un encargo para compartirlo con la iglesia. Ya no solamente de manera personal, que lo ha venido haciendo desde hace un buen tiempo. En varias ocasiones el Señor me lo recuerda y como que lo imprime en mi corazón, y quisiera que el Señor también lo imprimiera un poco más en toda la iglesia. Amén. Y para esto, como sabemos que nada de lo que edifique a la iglesia está fuera del propio Señor Jesús, fuera de la propia persona del Señor Jesús, como base para la lectura que vamos a hacer en Colosenses, quisiera que leyéramos algo en Primera de Pedro. Acompáñenme un poco a Primera de Pedro antes de entrar a la exégesis misma del pasaje de Colosenses. Primera de Pedro, ahí en el capítulo 2. Siempre que leamos la palabra del Señor, debemos saber que nada de lo que sea fuera del propio Señor Jesús tiene la capacidad de alumbrarnos o edificarnos. Siempre el Padre nos guía hacia su propio Hijo, y el Espíritu Santo también nos lleva a la persona del Señor Jesús, y toda la palabra se centra en la persona del Señor Jesús, y el propio Señor Jesús como una fuente que brota para vida eterna, y como un arco iris que se expande en multitudes de colores, de riquezas, de luces. Es lo que se va a expresar, lo que se ha expresado en diferentes porciones de la palabra. En la misma palabra en Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en el Antiguo Testamento, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o en muchas porciones, por los padres, por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado en el Hijo. Es decir, que todo lo que el Padre hace, gracias hermano, y nos habla, lo hace para conducirnos al propio Señor Jesús. Y la obra del Padre es glorificar a su Hijo, es mostrarnos cada vez más a su Hijo, y en la medida que su Hijo se vaya formando en nosotros, es mostrar al Señor Jesús a través de la iglesia.
porque la iglesia es la ayuda idónea, la ayudadora idónea del Hijo de su amor. Entonces el Señor está formándonos a la imagen del Señor Jesús para que seamos capacitados para poder colaborar cada vez más eficazmente con el Señor Jesús. Y entonces por eso el Padre está haciendo una obra verdadera en nosotros. No es una obra religiosa externa, de modelos externos, de formas, de técnicas, sino es una obra real y verdadera. Y para eso el Señor tiene que hacer muchas cosas en nuestra vida personal y como iglesia, amados, como hermanos, como seres humanos que somos ahora hijos de Dios en sus manos, para realmente darnos la forma del Señor. O sea, que no es una teoría, sino que el Señor está trabajando esto en nosotros. Y esto que vamos a leer, lo leemos con mucho temor, con mucha alegría, pero con mucho temor delante del Señor, sabiendo que el único que es suficiente para hacerlo es el propio Señor. Que nosotros mismos somos un estorbo, pero es que si le damos lugar al Señor, el Señor puede hacer cosas que ni nos imaginamos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y ay, hermanos, esa palabra padecer parece que no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta mucho más estar en confort. Aunque el apóstol Pablo dice que había aprendido a vivir en todas las situaciones, ¿no? En escasez y en abundancia, y que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía en todas las situaciones. Pero parece que lo que más nos ayuda a acercarnos al Señor son ciertas cositas que no nos gustan mucho a nosotros en nuestra naturalidad, y que lo necesitamos, amados. Lo necesitamos si queremos ser como el Señor, si queremos colaborarle al Señor. Necesitamos ciertas cosas que son necesarias para la edificación de la casa de Dios. Es un trabajo real y verdadero. Dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que el Señor caminó unas pisadas y Él nos dejó un ejemplo para seguir al Señor. Claro que esto no es solamente un ejemplo externo, sino que es el propio Señor Jesús, ya en su vida que Él vivió venciendo como hombre, venciendo todas las cosas como hombre. Ahora Él nos capacita, como vamos a leer, para poder seguir las pisadas del Señor Jesús. Él nos llama a seguir sus pisadas. Pero esto no es solamente una imitación, ¿sí? Una imitación como este libro que se llama La imitación de Cristo, no, sino que realmente el Señor está dentro de nosotros, está habitando dentro de nosotros, para que podamos andar en sus pisadas conforme a la ayuda, la capacitación que el propio Señor nos da. Entonces el Señor, que conoce los corazones, conoce a cada uno realmente, el amor que cada uno de sus hijos tiene por el Señor. Ya habiendo conocido el amor de Dios por nosotros, que Él nos amó primero, ahora el Señor despierta ese amor para poder seguirle y conocerle al Señor y ser como Él, y andar juntos como iglesia como Él. Y para eso el Señor hizo morada en nosotros. Entonces no es solamente una imitación externa, sino que eso que vemos del Señor, el Señor empieza a revelarnos en nuestros corazones, y eso nos enamora y eso nos empieza a motivar. La propia belleza del Señor Jesús es la que nos motiva para seguirle a Él. Y para eso necesitamos su ayuda constante, amados hermanos. Amén. Todo se sintetiza en la persona del Señor Jesús, y ahora se sintetiza en la formación del Señor, de Cristo en nosotros. Entonces vamos a Colosenses para ver cómo es que el Señor opera estas cosas en nosotros. Yo pienso que no hay un pasaje que describa tanto la dinámica de lo que el Señor quiere enseñarnos al seguir sus pisadas, como este de Colosenses. Y para eso le damos el contexto. Vamos a leer desde el versículo 3, vamos a leer de seguido para llegar al versículo 11. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que los hermanos, al escuchar el Evangelio, oían
acerca de la esperanza que está guardada para sus hijos, para los que le recibimos. Hay una esperanza que está guardada para nosotros. Esta misma esperanza fue la que vio Abraham, que tuvo una visión muy grande. Hace más de 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, Abraham tuvo una visión que creo que inclusive hasta muchos cristianos no han tenido en el día de hoy, ya después de 2.000 años después de Cristo. Fue la visión que cautivó el corazón de Abraham y que sostuvo a Abraham en su caminata, en su peregrinaje, que fue la visión de una ciudad. Esa es la esperanza de la iglesia, la Nueva Jerusalén. Y hacia allá nos está encaminando el Señor. El Señor nos está encaminando y todo lo que hace el Señor lo hace en función de la edificación de la Nueva Jerusalén, que es la esposa, que es la ciudad, que es la morada de Dios con los hombres. Amén. Entonces todo el Señor lo está dirigiendo hacia allá. Y esa visión que tuvo Abraham de la Nueva Jerusalén, dice una ciudad que tiene fundamentos. O sea, que realmente está fundamentada porque está en la base del propio Señor, que es el fundamento. Amén. Y que Él mismo la edifica, Él mismo la sobreedificación de la iglesia también. Y dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una casa no hecha de manos, que puede ser derribada. No es algo que sale de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia iniciativa. Nunca nació esto, sino que esto nació de la iniciativa del Señor. Pero el Señor quiere que esa iniciativa sea conquistando nuestros corazones. Que es el arquitecto, o sea, que diseña. O sea, que la casa está diseñada por el Señor. El Señor ha puesto las medidas de la casa, el diseño, la forma, la función de esta casa. Y además es el que la construye. ¿Qué descanso es esto, hermanos? El Señor nos ha dado el diseño. Ahora nosotros debemos buscar en su palabra. Y el Señor nos ha dado el diseño de su casa. Pero al conocer su diseño, ahora debemos descansar también que Él es el que la edifica. Aunque nosotros colaboramos con Él, el Señor nos da participación en la edificación de su casa y nosotros por la fe debemos tomar parte en aquello que el Señor nos ha dado. Pero sabemos que a fin de cuentas el Señor es el constructor de su casa. El Señor la diseña, es el arquitecto y el Señor es el constructor. Entonces, qué descanso, hermanos. Qué precioso que podemos descansar en esas dos cosas. Diseño y edificación, construcción de parte de Dios de la Nueva Jerusalén. Hacia allá nos está encaminando el Señor. La iglesia es una parte del plan de Dios para llevarnos hacia el milenio y de allí conquistar todo hacia la Nueva Jerusalén. Cielo nuevo y tierra nueva, donde la capital va a ser la Nueva Jerusalén. Entonces, ellos por la palabra del Evangelio escuchaban acerca de esta esperanza. La esperanza de la iglesia. Dice que ha llegado hasta vosotros, versículo 6. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto, aleluya. O sea, esta palabra del Evangelio acerca de la esperanza que el Señor nos ha dado lleva fruto. Y mira, 2000 años. Ese es el fruto de la aflicción. O sea, una palabra que el Espíritu Santo nos va a hacer énfasis hoy. La aflicción de Cristo tiene frutos, ha tenido frutos y los va a tener por la eternidad. Y todo lo que Dios conquistó en Cristo lo conquistó a través de la aflicción del Señor Jesús. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Mira que Pablo no había ido a Colosas, pero había un hermano en Colosas que se llamaba Epafras. Era un hermano que había recibido este encargo del Señor. Era alguien que amaba al Señor y que estaba en un solo espíritu con el Señor y con los apóstoles. En este caso aquí con el apóstol Pablo y el equipo apostólico aquí, que era la comisión que habían recibido de parte de Dios. Dice al final de Colosenses, leámoslo acá, leámoslo juntos. Mira el corazón de este hermano Epafras. En el capítulo 4, ahí en el verso 12 dice, os saluda Epafras, vuelve a mencionar a Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea que Epafras era un hermano de Colosas, que había recibido el Evangelio y viajaba hasta Éfeso y escuchaba de la palabra del Señor, veía la obra del Señor y la llevaba y la transmitía a Colosas, y ahí el Señor levantó una iglesia también muy preciosa en Colosas. Y dice, el cual es uno de vosotros.
siervo de Cristo. Gracias al Señor que Pablo no dice miembro de mi equipo, miembro de mi comisión apostólica, miembro de mi junta episcopal, sino siervo de Cristo. Amén. Y nosotros debemos tener esa identidad de que somos siervos de Cristo, amados hermanos. Amén. El mismo apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Dios, llamado para el siervo de Jesucristo, llamado para el Evangelio de Dios. O sea que a Pablo, él sabía muy bien. Y nosotros debemos cuidarnos en esto unos a otros, para no manipular a nuestros hermanos, para no manejarlos conforme a lo que nosotros queremos, sino saber que cada uno de sus hijos y sus hijas hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y claro, hemos sido hechos un solo cuerpo. Y todo lo que el Señor avanza en la medida que nosotros estamos conectados, sujetos al suministro de la cabeza. Ahí es donde podemos ser coordinados en Él para poder avanzar en la edificación de su casa, en el propósito del Señor. Entonces el propio apóstol Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. O sea, enviado, llamado y enviado. Ahí cuando estaban en Antioquía de Siria, en Hechos de los Apóstoles 13 dice que estaban 5 hermanos reunidos, estaban en ayuno y en oración, y en ese momento de oración dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. O sea que fue el Espíritu Santo el que los llamó y los envió, y ellos oraron encomendándolos a la gracia de Dios. Pero el llamado y el envío vino del Espíritu Santo de Dios, no vino de una maquinaria eclesial, sino vino de la comunión que ellos tenían como hermanos ahí en la iglesia en Antioquía, como el presbiterio en la iglesia de Antioquía, y de ahí el Espíritu Santo fue el que comisionó. Amén. Y también aquí dice Pablo, como él conocía por experiencia, había conocido al Señor, dijo Epafras, siervo de Cristo. Amén. O sea que nosotros somos hermanos y siervos del Señor, cada uno de nosotros. Amén. Porque el apóstol Pedro dijo que el Espíritu Santo, según Joel, fue derramado sobre sus siervos y sobre sus siervas. Y de todos sus siervos y sus siervas, el Señor también llama, comisiona y envía a otros lugares como sus siervos también ya en otra labor fuera de su propia localidad también. Pero sea dentro de cada iglesia local o fuera a nivel de la obra, debe ser el Señor el que llama, comisiona, el que prepara todas las cosas y envía. Y Él va a sustentar a sus siervos en todos los sentidos de la palabra. Amén. Hablo de ese sustento, no solamente de sustento económico, ese es el más fácil para Dios, ¿verdad? Pero que nosotros aprendamos a ser sustentados espiritualmente por el Señor, amén. Que la obra sea sustentada por el propio Señor, que mantengamos ese nivel de ser sustentados por el Señor, amén. Y de saber que los siervos del Señor son siervos de Cristo, amén. No siervos de una junta X o Y, sino que somos siervos del Señor. Amén, amados. Y así nos podemos respetar unos a otros, apoyarnos, apreciarnos, amarnos, interceder unos por otros y respetar lo que Dios hace. Y el tiempo dirá si fue de Dios o no. Amén. Entonces dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y mira lo que hacía Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Mira, esto era lo principal del ministerio de Epafras, aunque anunciaba la palabra, viajaba, inclusive iba a Hierápolis, iba a la Odisea, se movía, pero dice que sobre todo lo que aquí resalta el Espíritu Santo a través de Pablo es que él oraba encarecidamente por vosotros, por los colosenses. Eso era lo que llamó la atención a Pablo. Ese amor sincero, esa compasión y ese amor y esa entrega de Epafras desde su corazón por los colosenses. Y dice, por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Mira la oración de Epafras. Es necesario que oremos para que estemos firmes, amados. Que oremos unos por otros para que estemos firmes. Amén. Porque Epafras sabía que el Señor lo podía hacer. Y por eso él intercedía por los colosenses. Dice, perfectos y completos. Para que los colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos. En todo lo que Dios quiere. Mira qué oración tan preciosa. Dios quiere algo.
Dios quiere que la iglesia esté perfeccionada, esté completa y esté firme. Entonces Epafras estaba en un mismo sentir con el Señor, en lo que Dios quiere para sus suyos, para sus hijos, para sus iglesias. Qué precioso era este Epafras, ¿verdad? Que se menciona muy poco en la Escritura, pero que es un siervo de Cristo. Y Pablo lo reconoció como un siervo de Cristo. Amén. Qué precioso. Esta es la verdadera comunión en el Espíritu. Y dice, sigue diciendo acá, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Eso es lo que somos, consiervos. Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un fiel servidor de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mira qué precioso, qué espiritual era el hermano Epafras. Porque no es solamente habla del amor, sino de un amor en el Espíritu. Y Pablo percibió eso. Percibió cómo Epafras declaraba el amor que los colosenses tenían hacia los hermanos de afuera también, pero un amor que nacía en el Espíritu. Un amor desinteresado, un amor donde le interesaba la obra de Dios en medio de todos los hermanos. El amor en el Espíritu, ¿cómo nos llama la atención esto, no? Porque muchas porciones de la palabra habla del amor, de vuestro amor, el amor unos con otros es precioso, pero aquí es la única porción donde dice vuestro amor en el Espíritu. O sea que hay un amor legítimo de parte de Dios que nace del Espíritu Santo, que va tocando nuestro espíritu y que toca todo nuestro ser y se manifiesta un verdadero amor de unos por otros en el Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa era la oración del apóstol Pablo por los colosenses. Al conocer todo este movimiento del Señor en medio de ellos, la oración de Pablo era que los colosenses fueran llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que hay un conocimiento pleno, cada vez más profundo de la voluntad de Dios. Y esto es un conocimiento espiritual. Y para eso necesitamos sabiduría e inteligencia, pero es algo que viene del Espíritu de Dios. Amén. No es algo que solamente viene a la mente, sino, aunque hay que usar la mente, amar al Señor con toda la mente, pero es algo que proviene del Espíritu y renueva nuestro entendimiento. Amén. Procede del Espíritu de Dios, de la palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y ella nos ayuda, nos llena de esta sabiduría y conocimiento que viene del Espíritu. Hay un libro del hermano Watchman Nee que sería muy lindo que los hermanos lo conocieran, y quienes ya lo conocen lo volvamos a leer. Se llama Conocimiento Espiritual, y el hermano hace énfasis en este versículo. Yo voy a hacer énfasis en otro. Y ahí ese libro se llama Conocimiento Espiritual. No es un libro muy grande, pero es un libro muy precioso, muy profundo y muy claro. Dice, para que andéis, todo esto es para algo, para que andemos como es digno del Señor. O sea que una cosa es la base de la otra. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Inclusive en el griego dice, llevando fruto en toda obra de amor. O sea, ese amor que proviene del Espíritu produce esa buena obra del Señor. Amén. En toda buena obra. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto sirve para esto. Para que el Señor en nosotros, Él lleve buenos frutos, toda clase de buen fruto para buena obra, todo fruto de toda obra de amor, y crezcamos en el conocimiento de Dios. Y si esto se da, si buscamos esto, realmente conocer al Señor, buscamos de Él sacar de las fuentes de la vida del Espíritu Santo de Dios esta sabiduría y este conocimiento espiritual del Señor. Y en la medida que vamos a tener un conocimiento cada vez más pleno, más amplio del Señor, el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Mira lo que dice. Y es en eso lo que nos vamos a enfocar hoy. Dice, fortalecidos
con todo poder. En la medida que conocemos más al Señor, amados. Así como dice un dicho, hay un dicho popular que dice que el conocimiento es poder. Claro, eso lo habla en el sentido natural, pero también en el sentido espiritual, en la medida que tenemos un conocimiento experimental, interior de Dios, vamos a ser cada vez más fortalecidos. En la medida que conocemos realmente al Señor, nos allegamos al Señor, al corazón del Señor, y le conocemos un poco más a Él, vamos a ser un poco más fortalecidos. Ese es el primer énfasis de hoy, fortalecidos. Hermanos, en estas épocas y en las épocas que se vienen, es necesario que la iglesia sea fortalecida, hermanos. Todo lo que se viene, todas las dificultades que se vienen a nivel mundial para la iglesia, no solamente a nivel personal, sino a nivel mundial para la iglesia. Para esto necesitamos ser fortalecidos, amados. Y aquí dice fortalecidos con todo poder. Esa palabra fortalecidos, me van a disculpar que hoy voy a usar varios términos del Nuevo Testamento griego. No es por aparentar ni querer decir que sea griego, no nada de eso, sino es para ayudarnos. Amén. Señor me guarde y los hermanos me disculpen molestarlos con esto, pero es necesario porque varias expresiones aquí nos van a ayudar a entender un poco más como la fuerza del pasaje. Y como fue hablada en griego, fue escrita en griego, poder sentir un poco más la fuerza de este pasaje, la fuerza con la que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Y esta palabra es la palabra endunamó. Dunamó, donde viene dinamos o dinamita o fuerza ¿sí? Pero es la preposición en, es la preposición donde dice ser llenos de. O sea, que es necesario que nosotros seamos llenos de todo el poder del Señor. Y eso lo hace el propio Señor. En la medida que le vamos conociendo más a Él, vamos siendo llenos, dice, de todo poder. Fortalecidos, es la palabra fortaleza, de donde viene fortaleza, ser fortalecidos por el propio Señor. En dunamo, siendo revestidos de poder. Es necesario que seamos revestidos constantemente del poder del Señor para esto que nos va a hablar acá, para lo que ha venido y para lo que sigue diciendo acá. Fortalecidos con todo poder. Y ahí esa palabra dunamo, donde es dinamo, dinamita. Dinamita, de ahí viene el poder del Señor por su Espíritu. Y voy a leer varios pasajes donde habla de esta fortaleza. Precisamente el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, unos pasajes muy conocidos por mis hermanos que quisiera que leyéramos. Vamos a Efesios, dice Filipenses, no, es Efesios, en Efesios. Capítulo 3 nos va a hablar de la necesidad de ser fortalecidos por el Señor. Vamos a ver esas dos partes, cómo el Señor nos fortalece y cómo nosotros debemos echar mano y tomar de esa fortaleza del Señor. El Señor es el que nos fortalece y la fuente de todo poder viene de parte del Señor. La fuente de toda capacidad, de toda fuerza, de toda operación de Dios viene del propio Dios, viene del propio Señor. Pero nosotros que estamos en Él y como Él está en nosotros debemos echar mano de esta fuerza que el Señor nos da. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 3, leamos desde el verso 14 para ilustrar un poco esto. Dice, por esta causa, es decir, la causa del propósito eterno de Dios. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Pablo aquí dice que él doblaba rodillas, porque era una oración muy importante. Era algo que había conquistado el corazón de Pablo y Pablo había recibido visión celestial de parte de Dios. Y por eso él intercedía por esto, así como lo hacía Epafras. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, es decir, para que Dios Padre nos dé, o sea, que proviene de Él. Aquí no es algo que nosotros podamos hacer uso de nuestra propia naturaleza para ayudarle a Dios, sino es algo que viene de Dios, pero que nosotros debemos pedir y recibir. Amén.
para ser fortalecidos en Él. O sea, que nada de lo nuestro le va a poder ayudar al propio Señor. Pero sí lo del Señor en nosotros nos capacita para poder avanzar con Él. Amén. O sea, aquí no se anula a los hermanos, pero nosotros solitos no podemos, pero en Él sí lo podemos. Como dice Pablo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo lo podemos nosotros, pero es en Él. Amén. El Señor no nos quita a nosotros. Dice, lo puedo. Yo, Pablo, lo decía el apóstol Pablo, lo puedo, pero es en Él. Es en Cristo Jesús que me fortalece. O sea, que todo fuera de Cristo puede que hagamos fuerza un momento. Así como cuando nos estamos casi que por ahogar, hacemos fuerza y pataleamos, pero ya son nuestras últimas fuerzas. Y va a terminar la persona ahogada. Si no viene otro capacitado, que sea un experto nadador y que venga y lo salve y lo saque de esa dificultad. Y después le dé respiración boca a boca, le saque el agua que tragó, ¿verdad? Y lo salve. Así nosotros necesitamos de nuestro Salvador constantemente. No solamente Salvador para perdón de pecados, para vida eterna, sino constantemente necesitamos ser salvados por el propio Señor de tanta cosa. Amén. Tanta cosa. Dice, para que os dé. Dios el Padre nos da. Y Pablo doblaba rodillas delante del Padre para que el Padre nos dé. Amén. Aleluya. Oremos para que el Señor les dé y nos dé y les dé a la iglesia esto. Y lo leo orándolo. Señor, danos. Y da tú, Señor, a tu iglesia, a tus hijos y a tus iglesias, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mira que esta palabra es muy preciosa, hermanos, porque aquí Pablo tenía mucha claridad. Mira esa visión de Pablo y le pido al Señor que la tengamos. Dice conforme. ¿Conforme qué es? Conforme es en la misma medida de algo. Eso es lo que quiere decir conforme. Es como decir, un ejemplo, un hombre multimillonario y quiere ayudar para una buena causa, para ayudar a algunas personas pobres, pero saca un poquito de lo que él tiene. Aunque es multimillonario, lo poquito va a ser mucho para estos pobres, estas pobres personas. Pero el Señor no. El Señor saca conforme a sus riquezas. O sea, que no saca un poquito, sino que saca conforme a sus riquezas. Así en la misma medida como cuando nosotros hemos sido sepultados con Cristo, dice, somos sepultados en la semejanza de su muerte, crucificados. Y también sepultados en la semejanza, o sea, igualmente, conforme a, o sea, somos conformados, hemos sido conformados a la muerte de Cristo y de la misma manera hemos sido resucitados en la semejanza de la resurrección. O sea, que no es algo menor. El Señor nos dijo, no, de mi resurrección voy a sacar un poquitico y te la doy. De mi crucifixión voy a sacar un poquito y te la doy. No, en la misma semejanza de la muerte y de la sepultura de Cristo, hemos sido con Cristo juntamente crucificados y sepultados. Pero también en la misma semejanza de su resurrección, hemos sido resucitados con el Señor. Y esa es una realidad espiritual. Por eso el apóstol Pablo ora para que la iglesia crezca en esta sabiduría y entendimiento espiritual para esto. Porque solamente esto es suficiente para fortalecernos, amados. De lo que nosotros usufructuemos del Señor mismo. Es lo que nos puede capacitar para andar y seguir sus propias pisadas, dejándonos ejemplo. Amén. Por eso dice, conforme a las riquezas de su gloria. Mire eso. El ser fortalecidos con poder. Aquí usa otra vez la palabra, ¿no? Dínamo, dúnamo. ¿Sí? Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que toda obra de verdadera edificación del Señor empieza ahí, hermanos. Siendo fortalecidos con su poder. Amén. Siendo fortalecidos. Y el propio Señor en Apocalipsis, que en el capítulo 1 dice que Él es el primero y el postrero. Amén, el primero y el último, el todopoderoso, el pantocrátor. Ese crátor es poder en acción. Esa palabra kratos en el griego es poder, pero no es poder ahí quieto, sino es poder en acción. Y de ese poder el Señor lo transmite a la iglesia para toda obra de bondad en la iglesia, amados, que es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Qué precioso es el Señor. Dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, la obra de Dios es una obra espiritual. La casa de Dios es espiritual. Y se manifiesta
de muchas maneras a través de su casa. Entonces la casa ha sido una receptora para también ser un medio comunicante de la gracia y del poder del Señor, donde se empieza a manifestar el propio Señor cuando le creemos. Amén. Cuando le creemos. Y mira lo que dice el verso 20. Aquí dice que somos fortalecidos con el poder en el hombre interior a fin de conocer todas las medidas de Cristo, a fin de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Pero dice en el 20, y aquel que es poderoso. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el Kratos y el Pantocratos? Es el Señor Jesús. Y Él que es el poderoso para hacer. Amén. O sea que el Señor es poderoso para hacer. Él es poderoso. Si nos ponemos en sus manos, podemos hacer en Él. El Señor hace a través de su iglesia también. Amén, hermanos. Dice, hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? Oye, ¿qué? Menciona mucho esa palabra poder. Claro que ese poder no es algo que nosotros vamos a producir. Señor, dame poder. Y empezamos a hacer fuerza nosotros de manera psicológica y así de una manera fantasiosa. No, es una realidad del Espíritu Santo de Dios transmitiéndonos el propio poder del Señor, que ya vamos a ver de qué se trata este poder. Amén. También leamos ahí en Efesios 6. Aquí hablando que es necesario ser fortalecidos para la edificación de la iglesia, según el propósito eterno de Dios, conocer todas las medidas de Cristo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. A fin de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, con el objetivo de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero en medio de esa edificación hay una batalla permanente, hay una guerra permanente. ¿Sí? Por todos lados. Y para eso, en el capítulo 6, ya adelantando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos dice en el 6:10 de Efesios también, dice, por lo demás, ya habiendo hablado todo esto, acerca de la edificación, de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, del propósito eterno de Dios, del misterio de la voluntad de Dios, amén, del misterio de la economía divina, de todo el plan eterno de Dios, de la edificación de la casa, de nuestros movimientos cotidianos como familia, como trabajadores, como hijos, como padres, como hermanos. Ahora en medio de todo eso, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. O sea, el Señor como nos fortalece, somos fortalecidos en Él. Amén. Y eso es lo que dice en el griego, dice así, sed fortalecidos. Porque si echamos mano de Él, lo invocamos a Él, dependemos de Él, somos fortalecidos de parte del Señor. Mira, fortaleceos en el Señor y en el dúnamo, en el poder de su fuerza. Esa palabra fuerza es la palabra energía, donde viene energía de su poder. Amén. El Señor nos capacita. Entonces podamos entenderle al Señor con su ayuda. Amén, amados hermanos. El Señor nos ayude. Y mira por qué el apóstol Pablo pudo llevar a cabo lo que el Señor le encomendó. Leámoslo en 2 Timoteo. 2 Timoteo. Es 1 Timoteo. Ustedes saben la vida que estuvo el apóstol Pablo antes de ser creyente y de ser apóstol. Amén. Porque él primero fue creyente. Amén. Y el Señor le mostró lo que él quería con Pablo. Pero varios años después, ahí en Antioquía, el Espíritu Santo lo llamó, lo separó y lo apartó. Y lo envió. Amén. Como apóstol. Pero mira, ¿qué fue lo que permitió que Pablo pudiera ejecutar lo que el Señor le comisionó, hermanos? Conociendo la vida anterior de Pablo, tan difícil, es como para que Pablo se hubiera quedado hundido, ¿verdad? Incapacitado, desanimado, sintiéndose indigno. Y claro, nosotros somos miserables, pero no vamos a quedarnos en nuestra miserableza. Como dice ahí continuando Romanos 6, como Él ya nos sepultó, nos crucificó, sepultó y resucitó, ahora nos presentemos. Pero ¿cómo? Ay, Señor, es que yo soy tan débil. Sí, soy débil en mí, pero en ti todo lo puedo que me fortalece. Señor, ayúdame, Señor, levántame. Y el Señor te levantas y le crees. Por eso presentaos a Dios. No así todos débiles, no.
sino como instrumentos de la justicia de Dios. Amén. Presentados a Dios como vivos de entre los muertos, porque tenemos la vida de Dios, la vida del Señor. Y vuestros miembros como instrumentos, ya no presentando nuestros miembros a la iniquidad, sino a la justicia del Señor. Pero presentarlos, amén. Debemos presentarnos al Señor como vivos de entre los muertos. Y esta palabra no solamente es para Pablo, no solamente era para Pedro, para Apolos, para toda la casa del Señor. Porque Él está predicando el evangelio a los incrédulos, para que ellos se salven y para que esos salvos ahora se presenten delante del Señor, siendo fortalecidos por el Señor. Entonces dice Pablo aquí en primera a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Mira, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¡Aleluya! Hermanos, si no es por la fortaleza del Señor, estaríamos derribados hace tiempo, ¿verdad? Pero no estamos derribados por el Señor. Amén. Aunque abatidos, como leíamos ayer con unos hermanos anoche, pero no destruidos, no derribados, no avergonzados. Eso es lo que quiere Satanás, derribar, destruir y avergonzar, pero el Señor no. Amén. El Señor vino para fortalecer, para mostrar de lo que no es, lo que Él es en medio de su pueblo. Amén. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Vea, Pablo no era una joyita, no era una esmeralda pulidita y todavía cuando lo llamó, no. Era enemigo de Dios, ¿sabes? Y por eso él lo dice, siendo enemigos de Dios antes, porque él sabía realmente. Porque a veces uno se cree, como uno fue religioso antes de conocer al Señor, uno se creía buenito, pues el Señor permite unas cositas para que nos veamos que no seamos tan buenitos, si no es porque el Señor no nos ayuda, amén. Y él sabe, el Señor me fortaleció siendo yo antes que blasfemo. Pablo fue blasfemo. Perseguidor. ¿Perseguidor de quién? De la iglesia, del propio Señor Jesús. Dijo Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor aún así lo fortaleció, hermanos. ¡Qué gracia inmesurable la del Señor Jesús! Dice, injuriador, mira cómo él injurió a Dios y aún así el Señor lo fortaleció para hacerlo ahora lo que era el apóstol Pablo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Y así nosotros debemos ver la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Lo que el Señor ya hizo por nosotros y lo que Él ha depositado en nosotros y lo que ha venido haciendo en nuestra vida. Amén. Y poder ver eso, que eso es lo que Dios ve. Y Dios ve el futuro, además, si nos disponemos en sus manos. Amén. Nosotros estamos recordando siempre el pasado y quiere el diablo oprimirnos en el pasado, pero debemos ver lo que el Señor ha conquistado hasta el día de hoy. Lo que el Señor ha ido avergonzando a Satanás en la vida de su iglesia y lo que el Señor tiene para la eternidad. En esa esperanza eterna. Amén, amados. Así es que el Señor opera. Si le damos lugar al Señor. Amén. Entonces por eso vamos ahora sí a 2 Timoteo. 2 Timoteo. Como el apóstol Pablo aprendió eso, ahora él le enseña a Timoteo también. Y nos enseña a nosotros, a todos, la iglesia. 2 Timoteo capítulo 2. En el verso 1 le dice Pablo a Timoteo, el Señor Jesús a través de Pablo a Timoteo, tú pues, o sea, tú Timoteo, tú, ¿sí? Tú, pues hijo mío, o sea, que era un hijo verdadero en la fe por la predicación del evangelio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, la gracia es el don inmerecido de Dios, es lo que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, tú Timoteo, como has recibido la gracia de Dios, ¿sí? Eso no es algo filosófico por allá en el aire, no, o sea, algo real, Cristo en nosotros, su Espíritu Santo. Entonces tú Timoteo, ¿sabe cómo dice en el griego? Sé fortalecido. En dunamoi, o revístete de poder. Fortalécete. No sé cómo dicen la textual ahí, Marlencita. Capítulo. Tú pues,
sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Amén. Sé fortalecido. Esa es la verdadera, el verdadero texto en el griego. Y yo lo estuve revisando a ver si era así. Y la palabra es endunamón. O sea, dunamo, dinamita, como decíamos, la fuerza del Señor, el poder del Señor. Pero esa preposición en es como tú revístete o sé lleno en tu interior del poder del Señor. Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? O sea, tú sé fortalecido, Timoteo. Ya que tú has recibido la gracia del Señor, ahora sé fortalecido por el Señor. Amén. Mira la constancia en el Nuevo Testamento de la oración del Señor a través de sus siervos para que seamos fortalecidos constantemente. Fortalecidos por el Señor. Amén, amados. Y vamos a Gálatas. Antes de seguir adelante, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, dice así, en el verso 5, 3, 5. Ustedes saben que aquí los Gálatas pues estaban volviendo de la gracia del Señor, de confiar y de echar mano al Señor a sus propias fuerzas, inclusive a ritos externos para guardar la propia vida del Señor. Pero mira el apóstol Pablo cómo corrige ese error que se estaba introduciendo en la iglesia de los Gálatas. O sea, ellos por medio de su carne, de su propia fuerza, su propia naturalidad, pensaban que se iban a perfeccionar así, pero no, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Lo único es que no nos excluye, sino nos incluye para que seamos fortalecidos en Él, nos fortalezcamos en Él por medio de la fe. Entonces por eso dice, y lo otra vez para reconectarlos otra vez al tomacorriente divino, por decirlo así, dice aquel. ¿Quién es aquel? Aquel es el Padre. Amén. Dice aquel que os suministra el Espíritu. La Biblia habla del suministro del Espíritu de Jesucristo. Eso también lo dice en Filipenses. Cuando Pablo estaba encarcelado, dice que oraran para que por el pleno suministro del Espíritu él fuese puesto en libertad. Que fuese suministrado el Espíritu de Jesucristo en esa situación difícil que estaba pasando el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas y también a nosotros hoy, aquel pues que os suministra. ¿Quién nos suministra, amados? Nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Aleluya por ese suministro, hermanos. Amén. Qué suministro precioso. Entonces conectemos. Amén. Bien, por la fe. El diablo quiere desconectarnos. O sacarnos del Señor o ponernos a nosotros a hacer fuerza por nosotros mismos. Pero el Señor no nos excluye, pero Él quiere que ahora la iglesia sea ese instrumento, ese vaso para demostrar, manifestar su poder. Amén. Dice entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu, aleluya, hermano, me tengo que quedarme adorando al Señor acá. Perdónenme, pero es que el Espíritu me lleva a adorarlo por esto. Porque Él nos suministra el Espíritu. Amén. Y es algo real. Dice, y hace maravillas. Esa palabra maravillas es de nuevo la palabra dunameis. Y en ese sentido de milagros poderosos, o sea, obras milagrosas, sobrenaturales. Porque hermanos, hay que tener mucho cuidado con el espíritu de escepticismo intelectualoide que vino desde Alemania e Inglaterra del siglo, no, ya antepasado, ya no pasado, iba a decir pasado, no, era el siglo XIX, donde el humanismo reemplazó al teocentrismo, donde Dios es el centro de todas las cosas y Dios puso a Cristo como centro de todas las cosas y por su Espíritu lo centraliza y lo entroniza en nuestra vida. Pero entonces el humanismo, ¿qué es? Ese intelectualismo, digamos intelectualoide, entre comillas, nos lleva a pensar nosotros que nosotros mismos, por nosotros mismos, nosotros lo podemos en Cristo, pero por nosotros mismos pensar. El diablo siempre llevándonos a seréis como Dios. Prueba por ti mismo y verás cómo te va a ir de bien para que tú saques pecho. Porque eso que saque todo pecho a toda hora, oh Dios, no, sácalo tú. No. Amén. Por eso dice que a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Aunque el Señor no nos quita, pero el Señor, Él está manifestándose el Señor. Amén. Contigo, pero es el Señor.
Entonces dice que aquel que os suministra el Espíritu y hace dunameis o obras, poderes milagrosos. Hermanos, como decíamos, estemos atentos y no dejar minar nuestro corazón con ese pensamiento antisobrenaturalista y que sigamos viviendo una vida sobrenatural, hermanos. Una vida milagrosa, hermanos. Hermanos, el Señor ha hecho portentos milagrosos en nuestra vida hasta el día de hoy. En nuestra propia vida, y el Señor lo quiere seguir haciendo. Entonces nosotros queremos reemplazar por nuestra propia fuerza, que lo que nos va a hacer es dejar decepcionados, porque nosotros somos una decepción en nosotros mismos. Pero hay algo que sí el Señor quiere hacer. Amén. Y que eso va a llenar de gozo nuestro corazón. El gozo del Señor. Por eso dice el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hablando de fortaleza. Pero a veces pensamos que mi propio gozo egoísta. Y no, es el gozo del Señor. O sea, cuando vemos en qué se goza el Señor, en qué se alegra, se place, el Señor habla de su beneplácito. Ahí es donde somos fortalecidos por el Señor. Por eso necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para entender cuál es el gozo, en qué es lo que Él se goza, en lo que Él se place. Y ahí Él nos fortalece para llevar a cabo toda buena obra, todo buen propósito del Señor. Amén. Donde el Señor se goza, se alegra. Ahí es que Él nos fortalece. Amén. Porque a veces se tuercen los versículos, entonces se ponen a los hermanos a brincar, grite, cante mucho, y entonces en ese gozo, y eso es algo que se acaba cuando sales del salón donde estaba saltando. Pero el gozo del Señor es permanente y Él no cambia, y Él permanece para siempre, como cantábamos hoy. De nuevo el Señor nos ponía, todo será mudado, los cielos serán mudados, mas tú permaneces. Amén. Y el gozo del Señor, según su propósito, ese permanece. Ese gozo permanente en nosotros es por causa del propio Señor. Amén, amados. Gloria al Señor. Dice, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sabemos que es por el oír con fe. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es la palabra verdadera de Dios, como leía hoy nuestro hermano. Leí ese pasaje en Tesalonicenses, que ellos recibían, los tesalonicenses, la palabra no como de hombres, sino de verdad, como si viniera de Dios, porque venía de Dios. Y esa engendró fe y capacitó a los santos en Tesalónica, inclusive para llevar la palabra más allá de la propia Tesalónica, que dice el propio apóstol Pablo que ellos mismos no tenían necesidad de hablar, porque ya los tesalonicenses habían sido fortalecidos por el Señor, llevados por el Señor, que ya habían anunciado la palabra del Señor. Oye, qué maravilloso. Amén, amados. Entonces volvamos a Colosenses. Esto para ilustrar esa palabra, fortalecidos, palabra inicial de este pasaje, ¿no? De este versículo. Fortalecidos con todo poder. Ese poder es el poder del Señor. Esa palabra energía, esa palabra poder, ¿no? Nos capacita el Señor para poder seguirle a Él. Y mira esa segunda frase, conforme a la potencia de su gloria. Aquí de nuevo la palabra conforme, o sea, en la misma medida, en ese nivel. O sea, que conforme a la potencia de la gloria del Señor, o a su glorioso poder, también se puede traducir así, conforme a su glorioso poder, el Señor nos fortalece, amados. Es conforme, es en la misma medida, si le creemos. Amén. Como dice, por el oír, por la fe, amados hermanos. Por el oír, con fe somos fortalecidos con todo poder. Y para esto quiero que volvamos a Efesios. Vamos a estar combinando, porque estas dos cartas son cartas gemelas. Sí, digo gemelas porque si tú comparas Efesios con Colosenses, vas a ver que habla de los mismos términos, las mismas cosas, pero Colosenses con un énfasis cristológico y Efesios con un énfasis eclesiológico. Aunque Colosenses no deja de ver el eclesiológico, ni Efesios el cristológico, pero el énfasis en Colosenses es la preeminencia de Cristo como cabeza de todas las cosas, encabezando todas las cosas. Y Efesios habla del misterio de Cristo, que es la iglesia. El énfasis, Cristo amó a la iglesia. Amén. Énfasis eclesiológico. Entonces aquí Efesios, en el capítulo 1, Pablo vuelve a orar, hermanos. ¿Y vuelve a orar por qué?
Vamos a ver desde el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, conforme a la potencia de gloria, de su gloria, dice, os dé. Oye, hermanos, de nuevo nos dé. O sea, a recibir. Amén. A recibir y a confiar, porque eso es lo que nos capacita para andar. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, lo mismo que leíamos en Colosenses, en el capítulo 1, verso 10, en el conocimiento de Él. Eso es lo primero, conocerlo a Él, pleno conocimiento de su Hijo. Esa es la base. Alumbrando los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, corazón, como dice en el griego, cardías, corazón, para que sepáis. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos cuando conocemos al Señor? Mira que es la misma ligación, ¿sí? Como decir, la misma secuencia, conocimiento pleno del Señor, para que sepáis que cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esa es la esperanza que sostiene nuestra caminata, amados. Como sostuvo a Abraham, como sostuvo a Moisés, como sostuvo a José, a pesar de que fue entregado por sus propios hermanos y sufrió lo que sufrió, pero por causa de la esperanza que el Señor le había puesto, le había mostrado, eso lo sostuvo. Entonces, por eso tenemos que ser alumbrados, tienen que ser alumbrados los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Esa es la otra cosa. O sea, así como el Señor es nuestra riqueza y es nuestra herencia, Él también haya una herencia en sus hijos. Pero vamos a avanzar hoy para el punto de hoy. Dice, ¿y cuál? Aquí vamos a hacer énfasis hoy. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y aquí Pablo tiene que usar redundancias, superlativos, para poder expresar un poco la carga del Espíritu acá. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ¿qué? Los que hacemos mucha fuerza, los que damos cantaleta, no, los que creemos, amén. La supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Hermanos, y si tenemos un corazón honesto, limpio, y decimos, Señor, yo quiero ser ayudado con esto que tú dices acá, el Señor lo hace, hermanos. Y vamos a ver el fruto con el tiempo. Amén. Señor, yo soy un miserable y yo no soy digno de este llamamiento. Como Pablo, el que me fortaleció, decía Pablo, siendo yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, asesino. Pero Él me fortaleció. Amén. Entonces debemos ver eso, hermanos. Debemos ver eso. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según, o sea, conforme, de nuevo la palabra conforme o según la operación del poder. O sea, que este poder tiene una operación, es un poder en movimiento, en acción, de su fuerza, de sus dínamos, la cual operó en Cristo. O sea, esa misma fuerza del poder del Señor operó en Cristo, hermanos. Dice, resucitándole de los muertos. Aquí nos está hablando aquí del poder de la resurrección de Jesucristo. Ese poder, esa vida, ese poder del Padre que resucitó a Cristo entre los muertos, es la que opera en tu vida y en mi vida cuando le creemos. Hermanos, ese es el nivel con el cual el Señor impulsa a su iglesia. Anima y fortalece a su iglesia para lo que vamos a leer, porque esto no es para quedarnos nosotros solamente echando aspavientos. ¡Ay, qué poderoso! No, es para lo que viene, hermanos. Que es lo que no le gusta. Esta parte, aleluya. Ojalá que en lo que viene digamos aleluya también. ¿Verdad? Y mira lo que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, en un lugar de autoridad. Sobre todo principado de autoridad, amén, y potestad. Eso es lo que se le ha concedido a la iglesia. Esa es una posición verdadera, celestial, en la cual Dios el Padre ha puesto a su iglesia. En la medida que le conocemos más a Él, somos fortalecidos con todo poder, conforme o según la operación de su poder. ¿Para qué es esto, hermanos? Para toda paciencia
y longanimidad. Hermanos, esto es porque en el camino siempre ha habido dificultades para el pueblo del Señor. Siempre ha habido pruebas de muchas clases, ¿sí? Muchas dificultades, las mismas disciplinas del Señor, también persecuciones de los de afuera, también los ataques del enemigo, de muchas clases, diversas pruebas, como habla la palabra. Y para eso necesitamos ser fortalecidos con este poder que hemos leído como base hoy. Dice, para toda paciencia. Hermanos, y sabes que en el estudio de la palabra del Señor hay un principio que se llama el principio de la primera mención. ¿Y sabes cuál es la primera vez que se menciona la palabra paciencia en la Biblia? En el libro de Job. Entonces por eso vamos a ir a Job un poquito. Vamos al capítulo 6 de Job, donde se usa esa palabra paciencia. Capítulo 6. Pero leamos desde el 8. Job 6, versículo 8. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. O sea, Job decía, acaba conmigo de una vez, Señor, porque era una prueba muy difícil. Si ustedes leen los capítulos anteriores, humanamente es insoportable. Pero mira lo que dice, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, o sea, un solo dolor y ya, chao. Que yo no he escondido las palabras del Santo, gracias al Señor. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? O sea, ¿de dónde viene la fuerza que capacitaba a Job a pasar esa prueba, hermanos? Es mi fuerza la de ¿y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? O sea, ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es la esperanza? O sea, la esperanza es la que nos motiva para poder fortalecernos en el Señor, para que tengamos aún paciencia. Y esa palabra, paciencia, es la palabra griega upomone. O sea, es estar debajo de una carga pesada. Es soportar esa carga pesada. Es la capacidad que Dios nos da por medio de la fuerza de su poder para soportar esas cargas en la vida, de las dificultades, de las presiones, de las persecuciones, difamaciones, disciplinas también, de todo. El Señor nos da esta upomone o esta paciencia. Por eso Él pregunta, ¿no? Él pregunta, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga un paciencia? ¿Cuál es mi fin para que pueda tener paciencia? Y ahí en Santiago dice que aprendamos. Vamos a leer Santiago y volvemos acá. Leamos en Santiago mejor. Al final de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 11, dice 5:11 de Santiago, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados. Hermanos, hoy en día se predica es bienaventuranza solo para el confort. Pero hermanos, aquí el Espíritu Santo a través de Santiago nos dice que he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado. No estamos predicando el ascetismo ni el estoicismo, ¿no? No estamos predicando ninguna de esas escuelas religiosas o filosóficas. No se trata de eso. No es que, Señor, voy a buscar pruebas y pruebas. No. Vamos andando con el Señor y el Señor nos prepara algo en el camino, y ahí cuando el Señor nos prepara en el camino, ahí nos fortalecemos. Sí, porque inclusive muchas veces me han hecho esa pregunta, hermano, ¿cómo hago? Porque las pruebas, yo quiero pasar prueba y... No se trata de uno vivir una vida zeta o estoica, no, sino se trata es de caminar con el Señor
Y si el Señor prepara algo en el camino, como el Señor Jesús iba andando, y de pronto en la región de los Gadarenos se le presentó un endemoniado y dijo, ay, Padre, me preparaste esto, dijo el Señor Jesús. Entonces, a expulsar el demonio, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no estaba buscando demonios, se buscan demonios para expulsar, ¿no? No, Él no estaba en esas. Pero esa prueba tan difícil se le presentó en el camino. Y el Señor Jesús dijo, el Señor, mándame hambrientos para multiplicar los panes. No, estaban ahí, estaban escuchando la palabra, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y llegó la hora, bueno, se presentó esta. Señor, el Padre me lo puso en el camino. ¿Qué tenéis ahí? 5 panes, 2 pececitos, bueno. Y los bendijo y los multiplicó, y ahí manifestó su poder el Señor. Expulsó al demonio, manifestó su poder el Señor. O sea, no es que nosotros estemos buscando sufrimiento al estilo de la Edad Media, que se ponían piedritas en los zapatos para sentirse más mártires por la causa de Cristo, según ellos. Pero sí es verdad que el Señor, por múltiples causas, hay muchos sufrimientos. ¿Sí? Cosas que el Señor mismo permite para probar nuestra fe. Y sobre todo, para avergonzar a Satanás a través de nuestra vida, cuando se manifiesta el poder del Señor en nosotros. Donde el Señor nos capacita para la paciencia, para soportar, hermanos. Y mira, porque mira lo que sigue diciendo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la upomoné de Job, de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y sabemos el fin de la historia de Job. El Señor fue muy misericordioso, hermanos. En el camino había confusión, habían como tinieblas, no entendía mucho. Pero Job decía, Señor, ¿cuál es mi fin? Para que tenga un paciencia. Entonces por eso leíamos la esperanza, ¿no? Primero el Señor nos muestra la esperanza, para que tengamos paciencia. Dice, ¿cuál es mi fuerza? De nuevo en Job 6:11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Y nuestra fuerza, ya leímos, es el Señor. En la medida que el Señor la da. Tal como la leímos, hay que creerle al Señor, para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál mi fin para que tenga un paciencia? Y hermanos, y es que somos seres humanos, y aquí, vea, dice aquí, Job, ¿es mi fuerza la de las piedras? ¿Acaso yo soy de palo, soy de piedra? No. Por eso la aflicción y el sufrimiento del siervo Job, de Job. ¿O es mi carne de bronce? O sea, yo no soy de palo, decía Job. Yo no soy de bronce ni de palo. Ay, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Gracias al Señor que no terminó así Job, ¿no? En los últimos capítulos él reconoce al Señor, el auxilio del Señor. Y dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mira aquí, pero mis hermanos me traicionaron, aún los propios hermanos le traicionaron a Job, ¿sí? Aquellos que le fueron a dar consejitos, como que esos consejos lo que hacían era hacerle más daño al pobre Job. Y al final, ¿qué es lo que dice el Señor aquí a Elifaz, que era como fue el primero que habló, el primero que dio discurso de los 3 amigos de Job? ¿Cuál fue? Elifaz se puso de sabio y le dice al final, mira Elifaz, pídanle a Job que ofrezca sacrificio por ustedes, porque ustedes nos han hablado lo correcto de mí como mi siervo Job. ¿Y qué fue lo correcto? Señor, me arrepiento en polvo y en ceniza. Yo no soy nada, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento. Y ahí el Señor levantó a Job y lo bendijo abundantemente, amados. Entonces, que podamos entender el camino del Señor. Amén. Podamos entender la senda que ha trazado el Señor, que es estrecha, pero que conduce a la vida. A reconocer realmente quién es el Señor. Ese es el fin. Por eso dijo, ¿cuál es mi fin para que tengan paciencia? Y Elifaz, que se puso de saberlo todo, a querer organizar en la vida a Job, a querer dándole consejitos, y dice, ustedes nos han hablado lo recto. Y ustedes leen los discursos de los 3 amigos de Job, hermano, y son excelentes, tienen un nivel filosófico muy profundo. Pero dice, ustedes no han hablado lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Señor, me arrepiento y en polvo y en ceniza. Yo pretendía algo, pero me arrepiento. Y ahí el Señor levantó a Job y honró a Job. Le dijo, mira, Job, ofrece sacrificio por ellos.
O sea, en pocas palabras, en el Nuevo Testamento, ora por ellos. En base al sacrificio de Cristo, ora por ellos para que yo no los consuma. Sí. Porque a veces metemos muy rápido la mano y después se viene una disciplina de parte del Señor cuando nosotros queremos organizarle la vida a los otros de esa manera. Y mira lo que hizo el Señor con Job, amados. Amén. Así el Señor nos enseña su paciencia y el carácter del Señor y a considerarnos realmente delante de Dios. Y ahí el Señor nos fortalece. De esa paciencia es la upomone, que es la resistencia, el aguante, o sea, la resistencia, poder soportar, ¿sí?, cargas pesadas. Y mira lo que le dice el apóstol Juan, el Señor Jesús a Juan, ahí la iglesia en Filadelfia. Capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, es la paciencia del Señor. Amén. Esa paciencia procede del Señor y así la podemos guardar. Porque esa palabra no es solamente la palabra ten paciencia, no, sino que el Señor mismo, que es la paciencia, Él nos capacita en su paciencia. Amén. Para tener paciencia. Amén, hermanos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, viene una hora de prueba sobre el mundo entero. Y el Señor nos va a guardar como Él quiera guardarnos. Amén. De la manera que Él quiera. Pero Él dice que si guardamos esa palabra de su paciencia, ¿y cómo la podemos guardar? Siendo fortalecidos en Él. Viendo la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Necesitamos su sabiduría para entender estas cosas. La que viene de Él, y Él la da si le creemos. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y mira lo que dice Romanos, capítulo 15. Es un pasaje muy precioso para mí y también creo que para todos. Capítulo 15 de Romanos, el verso 3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito. Mira, Cristo no buscó agradarse a sí mismo. Dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cayeron todos los vituperios sobre el Señor. Todo lo que nosotros merecíamos cayó sobre el Señor. ¿Y eso por qué lo habla así? Dice: porque las cosas que se escribieron antes, eso es en el Antiguo Testamento, los ejemplos que nos dio y nos da a través de su pueblo, cómo el Señor operaba con los que le creían. Dice: para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y esto para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya, hermanos. Es para que por medio de la paciencia, todo esto nos lleva a la paciencia y a la consolación de las Escrituras en medio de los vituperios, de las dificultades, las pruebas, disciplinas, persecuciones, lo que sea. Dice, y aquí completa, aquí nos explica, dice: pero el Dios de la paciencia, o sea que la paciencia es Dios mismo. Dios mismo es la paciencia, amén. Él mismo es amor, Él mismo es justicia, Él mismo es misericordia, pero Él es la paciencia, amén. La paciencia, pero el Dios de la paciencia, o sea que esto procede, la fuente es Dios. Y de la consolación os dé, aleluya. Este Dios de paciencia y de consolación, hermanos, nos da entre vosotros, no en el aire, y no solamente a mí mismo, sino entre vosotros es necesario recibir a Dios como nuestra paciencia y consolación. Os dé entre nosotros un mismo sentir, porque a eso es lo que nos está llevando el Señor. El Señor ya nos dio, amén, su Espíritu Santo. Pero ya como Él nos dio, en la medida que nos vamos usufructuando lo que el Señor nos dio, el Señor va produciendo entonces en nosotros un mismo sentir. Y para eso debemos ser sanados de muchas cosas en nuestros corazones. Como el Señor de toda paciencia y de toda consolación opera con su poder en nuestro corazón para ser sanados de dolores, de amarguras, de cosas,
para que Él nos dé un mismo sentir. Amén. Que lo que quedó atrás, quedó atrás. Amén. Si Él se olvidó y no lo recuerda, nosotros también debemos olvidarnos. Amén. Y dejarlo atrás. El Señor lo ha limpiado. Cada cosa que hemos presentado al Señor, si lo hemos presentado debidamente. Y ahí el Señor entonces, de manera genuina y espiritual, no por un acuerdo humano, va produciendo un mismo sentir. Amén. Si le damos lugar al Señor. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Es según Cristo. Amén. Es según Cristo. Amén. Para que unánimes, el nivel de la unanimidad. A una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Entonces volvamos a Colosenses y vamos terminando con ayuda del Señor. Dice, voy a leer el verso 11, ¿no? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, y esta es otra palabra, longanimidad, que se relacionan entre ellas, pero no es exactamente lo mismo. Estas dos palabras no se refieren a dos cosas exactamente iguales, valga la redundancia, sino que aunque tienen que ver, son compañeras, la paciencia y la longanimidad. Pero aquí esta palabra longanimidad añade algo. Es el sentimiento de un largo temperamento, un carácter que ha sido formado por medio del poder del Señor para el aguante a larga distancia. La palabra en el griego es macrotumían, macro de largo y tumían de carácter o temperamento. Es decir, que somos capacitados para no explotar de ira tan rápido. En la medida que soportamos ese peso, también el Señor nos da un largo ánimo, un carácter que soporta, que empieza a aprender a soportar, como por el poder del Señor. Amén. Que como decía, no se trata de estoicismo. ¿Qué habla del estoicismo? El estoicismo es una escuela filosófica que lo menciona Pablo en Hechos de los Apóstoles, donde ellos decían que el negar los sentimientos y los dolores de la vida, eso era la perfección en el ser humano. Y que buscar solo el placer y no sufrir y negar el dolor como si no existiera y solamente sentir placer. ¿Sí? Pero no, el Señor no nos ha sacado como humanos, no dejamos de ser seres humanos. Lo único es que ya no somos seres humanos solitos, sino que tenemos al Señor y somos hechos nuevas criaturas y tenemos lo nuevo de Cristo en su resurrección, su poder, el poder de su fuerza. Amén. El Señor no quiere anularnos y dejarnos como vegetales sin sentimientos o digamos minerales sin sentimientos. No, Él lo que quiere es llenarnos de la fuerza de su poder. Amén. De vigorizarnos, hacernos vigorosos en Él. Amén. Para soportar todas estas cosas. Amén, hermanos amados. O sea, no nos anula ni nos dice, bueno, ustedes ya son títeres y ahora los voy a manejar como yo quiera. No, Él lo que quiere es que nosotros nos digamos, Señor, me someto a ti. En ese sometimiento, ¿sabe lo que nos da? Nos da fuerza, fortaleza, poder, capacitación para poder andar en Él, seguir sus mismas pisadas. Amén, amados. Señor nos ayuda a entender estas cosas. Entonces esa palabra macrotumían, ese largo temperamento, o sea, soportar y no aprender a no estallar tan rápido. Así como Job aquí, Señor, ¿cuál es mi esperanza para que tenga un paciencia? Aún mis amigos me han traicionado. Pero mira, que el Señor lo capacitó hasta el final. Y habló lo correcto de Dios al final. Amén. Te quiero que leamos unos pasajes. En 1 Corintios 13, que es el pasaje que habla del amor, que es el camino más excelente. Habla de, en los primeros 3 versículos, habla de que si yo hiciera esto o aquello, si no tuviese amor, el amor de Dios no sirve de nada, ¿no? Ese amor en el Espíritu, el amor de Dios. Pero ya en el verso 4 nos viene a describir varias facetas del amor, en qué consiste o cómo se manifiesta el amor divino. Y lo primero que dice, el amor es macrotumían. Es sufrido, hermanos, que habla del sufrimiento. El amor es sufrido. Ay, hermanos,
El Señor nos está, así como el Señor fue vituperado en todo, en muchas cosas, el Señor nos está enseñando a esto porque el camino de la iglesia viene con sufrimientos necesarios para la edificación de diversas pruebas, como dice que como somos sometidos a diversas pruebas, como dice Santiago, dice que nos fortalezcamos en la fe, pero que la fe llegue a la paciencia, ¿sí? Y que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales en Él. O sea, una paciencia con macrotumía, una paciencia que sea perfeccionada en la longanimidad en medio del sufrimiento. Y Él es el que nos capacita con su poder para esto. Y aquí dice, el amor es sufrido. Más adelante dice en el 7, todo lo sufre. Ay, hermanos. El Señor nos ayude, me ayude a mí que estoy hablando de esto y nos dé entendimiento en esto. ¿Ven? No quiero dar tanta explicación porque necesitamos es que el Señor nos ayude. Eso no es de hablar, sino de ser capacitados por el Señor. Hay cosas que no es uno de darse de tanto maestro. No somos sino pobres pecadores que ahora hijos de Dios por su amor. Amén. Y más bien que nos hable y nos enseñe. Entonces dice eso. Miren en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el verso 2, bueno, desde el verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es la vocación del propósito eterno de Dios, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esa palabra, soportándoos, la palabra más exacta, ¿sabes cómo es? Aguantándoos. Ay, Señor. Pero es en amor, no es un aguante así antipático, sino es en amor. O sea, soportar, la paciencia, el soporte, soportarnos. Dice, con paciencia. Aquí la palabra, aquí como es muy parecida, pero la palabra no es supomoné, no es paciencia, sino es macrotumía, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? En la textual dice Marlencita que dice con longanimidad, soportándoos con longanimidad, macrotumía, o sea, sufridos. El amor es sufrido, hermanos. Amén. A veces uno dice, yo ya no soporto, ya no me aguanto, mejor que se vaya a la China. Dios, ojalá que lo mande de misionero a la China. No, hermanos. Señor, acércanos para lograr tu propósito de ser perfeccionados en ti como tú nos amaste y sufriste, porque vamos a ver el sufrimiento de Dios y que no ha claudicado el Señor. Que el Señor nos da esa valentía, amén, para soportar y ser enseñados y ayudados por Dios. Hermano, lo estoy leyendo porque el Señor me lo ha estado hablando a mí primero y necesito mucho de esto, amén. Entonces el Señor nos lleva a esto, dice, voy a volver a leer, con toda humildad y mansedumbre, que es Cristo mismo, la humildad y la mansedumbre cuando nos fortalecemos en Él, soportándoos con sufrimiento, o sea, con longanimidad, con un carácter largo, un ánimo largo, no perder el ánimo. El diablo quiere desanimar. No, nosotros somos instrumentos, es para animar con el Señor, amén. Animar. Los unos a los otros en amor, en el amor del Señor, en el de Él, en el que proviene de Dios, como un fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y esa palabra no es paciencia, no es upomoné, no es macrotumía, longanimidad, o sea, ser sufridos en el Señor. Y viene como un resultado del amor del Señor, que es sufrido como parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos amados. ¿En qué me estoy enredando yo acá hablando de esto? Señor, me ayude. Nos ayude y el Señor nos capacita. Por eso leímos primero que Él, por la esperanza, nos llene de sabiduría espiritual para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la operación de su potencia. Amén. Vamos a leer, ya terminamos, unos pasajes para hablar cómo la palabra nos habla que esa longanimidad, ese sufrimiento, como Dios ha sido muy sufrido con amor, amén, y con alegría, sufrimiento con gozo. Vamos a Romanos, como Dios el Padre, Romanos 2, ha tenido macrotumía de nosotros,
de toda la humanidad y también de nosotros ya como hijos. Romanos 2:4 dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, y aquí mezcla las dos, upomone y macrotumía. No hay que menospreciar. Entonces muchos no escuchan el Evangelio, no reciben el Evangelio, o la iglesia si no se dispone, y no hay que menospreciar esa longanimidad del Dios, amén, que ha tenido con la iglesia. Y mira este más fuerte, capítulo 9 de Romanos, 9:22. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, mira que habla, aguantó, soportó y sigue soportando, hermanos, con mucha macrotumía. Aquí la palabra es macrotumía, longanimidad. Los vasos de ira preparados para destrucción, inclusive los que el Señor ya conoce que no le van a recibir, los sigue soportando, hermanos, hasta el fin. Al mismo Judas lo amó hasta el fin, que no creyó en el Señor. Pero mira que Él, como es la base, la fuente de su poder para que parte del carácter de Dios que es sufrido, que es longánime, es transmitido ahora a la iglesia como un don también de Dios para soportar los momentos difíciles, la hora de la prueba. El Señor Jesús también, mira 1 Timoteo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Ya hablamos del Padre, por lo menos de ejemplo estos versículos. 1:16, ya habíamos leído algo por ahí cerca. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su macrotumía. Mira, hermanos, mostró con Pablo, porque Pablo había dicho que era perseguidor, injuriador, blasfemo, fue asesino, perseguía a la iglesia de Dios, perseguía al propio Señor, y el Señor mostró, el Señor Jesús con Pablo, su longanimidad, hermanos. Es como ejemplo para que nosotros también tengamos esperanza en la longanimidad del Señor. Claro, Dios quiera que no le demos tanta guerra al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos conoce y somos sus hijos, y el Padre al que ama también disciplina y corrige al que tiene por hijo, porque quiere que participemos de su carácter. De todo esto también, hermanos. Entonces dice, mostrase en mí el primero toda su clemencia, dice acá, para ejemplo. Mira, este es el ejemplo. Hermanos, qué esperanza nos da esto. Qué fortaleza nos da para tener un largo ánimo. Amén. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga el Señor por nosotros. Amén. No desmayar, no claudicar frente a las dificultades que cada vez van a ser más fuertes. Y en la medida que tú quieras acercarte más al Señor, se levantan más dificultades. Y en la medida que el Señor opera más en tu vida, porque Él opera, y Él ha operado de verdad en sus hijos, hermanos. Yo sé que Él ha operado en cada uno de nosotros. Amén. Para que miremos hacia adelante. Y el Señor estira nuestra longanimidad. Él opera de verdad. Hay que confiar en su poder. Amén. Y los propios siervos del Señor, vamos a leer a Pablo, 2 Corintios. Ya el Señor transmitiendo eso a sus hijos. Formando esto en sus hijos. A medida que nos fortalecemos, somos fortalecidos en Él. 2 Corintios 6:6 está hablando de que en medio de su servicio al Señor, dice acá, en pureza, en ciencia y en longanimidad. Había hablando, ¿no? Que había tenido muchas tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. No es lo que se predica hoy, ¿no? Mansiones, yates, tal y tal. Bueno, si un día el Señor nos permite un retiro en una mansión, bueno, gloria al Señor, pero no es lo normal. Lo normal es otro camino. ¿Sí? Dice también en longanimidad en medio de todos esos problemas. ¿Sí? Mira Colosenses 3:12, cómo el Señor nos capacita. El Señor ha usado hoy esa epístola, la ha usado mucho también. 3:12. Dice, vestíos. Amén, ya que Cristo es el todo y en todos. Él está queriendo ser el todo y en todos. El Señor dice que nos vistamos de qué?
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de macrotomía, longanimidad. Debemos vestirnos también de esto, de este amor que es sufrido, que espera, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Soportando o aguantándonos unos a otros, en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido moderno, antipático, que se usa acá hoy en día, ¿no? Sino soportándonos unos a otros, o sea, en el amor del Señor. Y además que esa longanimidad es una longanimidad perdonadora, ¿sabes? El Señor nos quiere enseñar y ese perdón nos va a capacitar para la longanimidad también, al mismo tiempo. Amén, hermanos, si alguno tuviera queja contra otro. Y terminemos con Timoteo, y ahora sí les prometo que terminamos. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2. En medio del servicio, en medio de las pruebas, pero también en medio de lo que debemos hacer, hay que hacerlo con este espíritu también. 2 Timoteo 4, 1, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, porque el enemigo quisiera que dejáramos de predicar, ¿verdad? Que perdiéramos la paciencia, el ánimo y se dejara de anunciar, pero no. Aquí Pablo le dice, porque él había experimentado todo esto. Pablo le decía a Timoteo: así como he sido ejemplo en esto y en esto también habla de la longanimidad. Entonces Timoteo tiene que aprender ese ejemplo de Pablo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Es necesaria la longanimidad. Aquí la palabra de nuevo, macrotomía. Exactamente. Entonces, hermanos, el Señor nos capacita por su poder. Entonces, el Señor nos da entendimiento. Démosles gracias al Señor porque nos capacita. Si le creemos al Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Te lo damos en el nombre del Señor Jesús. Todas las gracias, Señor. Señor, estamos aquí tal como somos. Nos confiamos en ti, Señor. Líbranos de cualquier pretensión. Porque sería una locura, Señor. Seríamos derribados inmediatamente. Seríamos aplastados. Pero tú, que prometiste fortalecernos, Señor, y que lo has hecho, y que hoy nos recuerdas estas cosas, tú nos acerques más a ti para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, en el conocimiento tuyo, Señor. Y así ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad, Señor. Padre, te damos gracias por habernos hecho partícipes de la herencia de los santos en luz, Señor, el cual nos has trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por el rescate, por el perdón de los pecados, por la vida eterna, Señor, porque tú eres nuestra vida y asimismo, siendo nuestra vida, eres todo esto para nosotros. Gracias porque tú quieres fortalecer a tu iglesia en estos tiempos. Gracias porque tú nos perfeccionas en la paciencia, en la longanimidad, Señor. Por medio de tu poder, vivifícanos en esta hora, Señor. Tú dices que la vida de Jesús vivifica aún nuestros cuerpos mortales. Vivifica todo nuestro ser, Señor, para poder estar en pie delante de ti, Señor. Rogamos como Epafras que podamos estar firmes, perfectos y completos en toda buena obra, tal como tú lo requieres. Te lo rogamos y lo pedimos como Epafras porque sabemos, como tus siervos en el Nuevo Testamento sabían que solo tú lo puedes hacer. Capacítanos, Señor. Y lo recibimos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.